Como hablaba la semana pasada, Cristo obtuvo la salvación para los hombres sufriendo una muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y hablábamos de que fe es la actitud por medio de la cual el hombre deja de confiar en sí mismo para confiar en Cristo Jesús. Debemos de dejar confiar en nuestros propios esfuerzos, sean de obras piadosas o de bondad ética o cualquier otra naturaleza, para confiar plenamente en Cristo Jesús. Fe es la actitud de completa confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Poner todo en sus manos, solamente en Él, porque de Él depende tu salvación y nuestra salvación. Eso significa fe. Quiero que en esta tarde leamos en el libro de los Hechos, capítulo 16, el verso 30 y 31, para comenzar este estudio o este enfoque bíblico en esta tarde. Y sacándolos le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira algo importante, lo que la palabra nos enseña, y está hablando de aquel episodio del carcelero de Filipo. Y él hace una pregunta: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos cada uno de nosotros. El amigo que nos escucha a esta hora, esa pregunta debemos de hacerlo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y dice la palabra que Pablo y Silas le respondieron sin vacilar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo esto nos indica a cada uno de nosotros que debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree, nos enseña la palabra, todo aquel que cree, dice la palabra del Señor, es el que no se pierde. Todo aquel que cree es el que no se pierde, sino que tiene vida eterna. Para tú y yo tener vida eterna, debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 3, verso 16, también nos habla algo interesante a cada uno de nosotros que queremos leer en esta tarde. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, podemos ver claramente que la fe es la única manera en que el hombre pueda recibir salvación. No hay otra manera. La fe que tengamos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en la fe que tengamos en aquel que murió por cada uno de nosotros, es lo que nos lleva a nosotros a poder obtener salvación. Solamente la fe es la única manera de que el hombre pueda recibir salvación. Creer en el Señor Jesucristo. Ahora, quiero ir a otro punto muy importante que nos habla el libro de Santiago, porque el libro de Santiago nos dice que los demonios creen. También los demonios creen. Quiero que leamos esa porción bíblica. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mira lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. Dice que los demonios también creen y tiemblan ante lo que creen, porque saben quién es. Lo que usted y yo tenemos que aprender en esta tarde es que aunque ellos crean, esa fe, en ese creer que tienen, no le aprovecha para nada. No le aprovecha en nada. Creer, o para aquellos que creen, o para aquellos que creen, pueden aparecer esta palabra muchas veces en la palabra del Señor. Mire, y esto nos da un dativo simple a cada uno de nosotros, cuando significa que se cree o se acepta lo que alguien dice o lo que es verdadero, ¿verdad? Cada uno de nosotros, porque ellos creían, mas no les aprovechaba ese creer, por esa fe. Mire, dice que los demonios creían que Dios era uno,
pero esa fe no les aprovechó en nada. Entonces, ¿cómo nos aprovecha cada uno de nosotros esa fe? ¿Verdad? Ya sabemos nosotros que esa fe significa que cuando usted y yo creemos, aceptamos lo que Dios nos dice como verdadero. Lo aceptamos como aquel que dice algo y nosotros lo aceptamos. Eso es creer, según la palabra del Señor. Mire, Jesús nos recuerda a los judíos en el libro de Mateo capítulo 21, verso 32. Vamos a leer también ese verso para ahondar un poco sobre lo que es creer o lo que es fe. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Miren lo que nos recuerda Jesús a cada uno de nosotros. Lo que nos recuerda en cuanto a lo que fueron los judíos, que vino Juan a ellos. Dice que vino Juan a ellos por el camino de justicia y no le creíste, dice la palabra del Señor. Verso 32. No le creyeron. No creyeron a la palabra que Juan estaba dando. Entonces, creer significa aceptar algo como verdadero. Mas ellos no aceptaron la palabra que Juan le estaba dando, según lo que nos dice Mateo 21, verso 32. Entonces, no se trata aquí de fe en el sentido de confianza. Se trata sencillamente de que los judíos no creían lo que decía Juan. Vamos a volver a leer el capítulo 21, verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Entonces fíjense, los judíos no creyeron a la palabra. Entonces usted y yo tenemos que creer a la palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros, esta palabra escrita que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Entonces, como le decía, no se trata sencillamente de que los judíos no creían lo que Juan decía. Lo mismo pudo haber ocurrido con respecto a Jesús, como vemos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 45. Y vamos a leerlo para que lo busque los textos primero. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Miren lo que la palabra dice: no me creéis, dice el Señor, no me creéis. No le creían la palabra que el mismo Jesús le estaba diciendo. No le creían. Y en el verso siguiente, en el verso 46, dice que no solo, bueno, el 45 dice que no le creían a la palabra. Y el verso 26 nos dice: pues si digo la verdad, porque vosotros no me creáis. Él estaba diciendo la verdad, mas no creían. Cuando usted y yo decimos que tenemos fe, cuando usted y yo decimos que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que creer a la palabra que Él nos está dando, porque esa palabra es verdad. Si digo la verdad, decía el Señor judío, porque vosotros no me creáis. Si Él nos dice a nosotros la verdad, porque su palabra es la verdad, ¿por qué nosotros no creemos? Tenemos que creer esa palabra. No obstante, no debemos de olvidar que la fe también tiene un contenido intelectual, por lo tanto a veces se emplea esta construcción en relación con lo que es la fe salvadora de Jesucristo, como podemos ver en Juan capítulo 5 verso 24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren lo que dice la palabra: el que cree, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra, el que la acepta como verdad, eso es tener fe. Por eso la palabra del Señor es clara cuando nos habla a cada uno de nosotros en ese creer. ¿Qué es lo que usted y yo creemos? ¿A quién estamos creyendo? ¿Qué le estamos creyendo? Porque no solamente decir yo creo en Jesucristo, es creer a lo que Él nos dice a cada uno de nosotros. Que nos dice, lo que nos dice es verdad, es la realidad, es lo que para nosotros nos aprovecha en nuestra vida espiritual. Por cierto que el hombre que verdaderamente cree a Dios obrará de acuerdo con esa creencia.
Si usted y yo creemos a Dios de verdad, si usted y yo le aceptamos a Él en nuestro corazón, nosotros vamos a obrar de acuerdo con lo que nosotros creemos. Esto nos enseña la palabra del Señor. En otras palabras, el resultado de una creencia genuina es lo que Dios ha revelado a cada uno de nosotros. Eso es esa fe. Eso será fe salvadora. Eso será la fe verdadera. Que nosotros creamos, tengamos esa creencia genuina en lo que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros. Eso será fe revelada por Dios. Esa fe verdadera que usted y yo necesitamos. La palabra creer denota una fe que podemos decir así, que saca al hombre de sí mismo y lo pone dentro de Cristo. Vuelvo y repito, la palabra creer denota algo importante para usted y para mí, que lo podemos decir de esta manera, que saca al hombre de sí mismo para ponerlo dentro de Cristo. También podemos comparar la expresión neotestamentaria que frecuentemente se aplica a los cristianos: estar en Cristo. Estar en Cristo. También puede indicar esta experiencia mediante la frase unión con Cristo por la fe. Unión por Cristo en la fe. No es simplemente un creer que nos envuelve en un asentimiento intelectual, sino en un creer en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en creer en el que cada creyente se aferra a su Salvador con todo su corazón. En ese es lo que usted y yo tenemos que creer. Ese debe ser nuestra creencia como creyentes, como hijos de Dios, aferrarnos a esa fe salvadora que viene a través de Jesucristo. El hombre cree en este sentido, o más bien el hombre que cree en este sentido, mora en Cristo Jesús y Cristo mora en él. Esto es importante porque la palabra del Señor nos enseña que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. El libro de Juan, capítulo 15, verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como les dije anteriormente, el hombre, la persona que cree en este sentido, Cristo mora en él. Nosotros moramos en Cristo y Él mora en cada uno de nosotros, como dice la palabra. Permanece en mí y yo en vosotros. Entonces la fe consiste en aceptar ciertas cosas verdaderas como verdaderas. Vuelvo y repito, la fe no consiste en aceptar ciertas cosas como verdaderas, sino en confiar en una persona, la persona de Cristo. En eso consiste la fe. Eso consiste la fe. No que aceptamos una y otras no. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene. No. Es confiar plenamente en Cristo. Confiar plenamente en la persona de Jesucristo. Eso es fe verdadera. La fe tiene una base firme. Tiene una base firme. Y vemos esta construcción en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 42. Dice la palabra que esto fue notorio en toda Jope. Muchos creyeron en el Señor. Mire, este episodio en el que una vez se difundió la noticia de la resurrección de Tabita, muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. La gente había visto lo que podía hacer Cristo. Y en su conciencia depositaron su fe sobre Él. Esto es importante, que usted y yo depositemos nuestra fe en Él, ¿verdad? Que nosotros moremos en Él y Él pueda morar en nosotros. Cuando tú depositas tu fe en Cristo Jesús, Él viene a morar en ti. Él mora en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener esto claro en nuestra vida. Y esto pasó con esta gente en Jope. Ellos creyeron, depositaron su fe en Cristo, o sobre Cristo, sobre Él. A veces la fe descansa en el Padre, como cuando Pablo habla de creer en el que le levantó de los muertos a Jesús. Esto nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, verso 24. Nos habla de esto, de creer en aquel que levantó a Jesús de los muertos. Usted y yo tenemos que creer, depositar nuestra confianza en Él. Cuando Jesús se quedó con los samaritanos, dice que creyeron muchos por la palabra de Él.
Muchos creyeron por la palabra de él. Vamos a buscar ahí a Juan capítulo 4, verso 41, para leerlo. Dice, y creyeron mucho más por la palabra de él. Mira lo que dice la palabra, y creyeron mucho más por la palabra de él. Entonces, como decía anteriormente, creer a la palabra que Dios nos ha dado. Los judíos no creyeron la palabra que Juan nos estaba dando. Lo que Juan le estaba dando a cada uno de ellos, no creyeron a esa palabra. Y hoy muchos de nosotros quizás no creemos a la palabra que el Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Y por eso dice la palabra en el libro de Juan capítulo 4, verso 21, que creyeron mucho por la palabra de él. Usted creemos es a la palabra de Dios. No lo que un hombre le pueda decir personalmente, sino lo que está en la palabra del Señor. Esto es importante para cada uno de nosotros. Entonces, fíjense algo importante que usted y yo tenemos que entender en este enfoque bíblico que estamos dando a la palabra del Señor en cuanto a lo que es el uso, ¿verdad? Y término o uso general del término fe. Porque cuando hablamos de fe tenemos que hablar de creer, tenemos que hablar de esperanza, de confianza. Y como veníamos hablando, poner nuestra esperanza sobre Él, en Él, confiar en la palabra de Él. Y esto fue lo que hicieron estos hombres. Los samaritanos creyeron por la palabra de Él. Esto nos enseña la palabra del Señor. Entonces, no hay necesidad, escúcheme, no hay necesidad de añadir lo que creyeron o en quién creyeron. Usted y yo no tenemos la necesidad de que nos digan, ¿verdad? O que nos añadan qué fue lo que hicieron. Simplemente por fe usted y yo creemos a la palabra del Señor, a lo que Él nos está diciendo, a la palabra que Él nos da. Esto es importante. Entonces la fe es un elemento tan central para el cristiano que se puede hablar de creer sin necesidad de aclaración alguna, sin dar ninguna aclaración. Cuando usted y yo confiamos plenamente en algo o en alguien, no necesitamos ninguna aclaración, simplemente creemos a esa palabra que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto es importante para nuestra vida. Los cristianos son simplemente creyentes. Y este uso abarca todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, y no es exclusivo de ningún escritor en particular, no es exclusivo de ninguno de ellos. Podemos con toda confianza llegar a la conclusión de que la fe es fundamental para tu vida y para mi vida. Es más, la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hablamos de los usos de los términos generales de la palabra, si no creemos a Dios no podemos agradarle. Si no tenemos confianza en Él no podemos agradarle. Si no tenemos la certeza en Él no podemos agradarle. Si no estamos sobre Él y Él está en nosotros no podemos agradarle. Esto es importante que usted y yo lo entendamos, que tengamos esa conclusión en nuestra vida de que la fe es fundamental para cada uno de nosotros, para el creyente, para el cristiano. Para nosotros eso es fundamental, la fe del Señor o la fe en el Señor Jesucristo. Y también resulta algo instructivo, hablando de los tiempos, de los verbos, ¿verdad? Cuando hablábamos la semana pasada de esa palabra pisteo que significa fe, el tiempo airotos indica un solo acto en el pasado y el carácter determinativo de la fe. O sea, el hombre que cree se consagra decididamente a Cristo. El tiempo presente encierra la idea de la continuidad. Eso indica que si yo acepto a Cristo hoy, pasan 20 años, yo sigo creyendo en Él. Sigo creyendo en su palabra, porque decidí consagrarme para Él, vivir para Él. Esto es importante, ¿verdad? El tiempo en tu vida y en mi vida, porque de esto no habla la palabra del Señor, del pasado, del presente, del futuro. Lo que determina esa fe en tu vida y en mi vida es que si yo acepté a Cristo hace 20 años, hoy yo todavía sigo creyendo y confiando que Él es mi Salvador, de que Él lo dio todo por mí. Yo debo de continuar en esa creencia firme. Cada día debe de echar raíces, de fundamentarse en el tiempo presente de lo que creí en el pasado. Esto es importante. Entonces, la fe no es una fase pasajera, sino una actitud continua. Algo que permanece por el tiempo y que se va arraigando, que se va fortaleciendo.
Y el tiempo perfecto combina ambas cosas o ambas ideas. No habla de una fe presente que mantiene continuidad en un acto de fe pasado. De eso nos habla la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña que los profetas murieron esperando una promesa. Esperando una promesa. No decayeron. No cavilaron en su creencia. Usted y yo tenemos que tener esa misma fe. Aunque muramos, sigamos creyendo de que Cristo un día vendrá por su iglesia. No desmayemos en esa fe que usted y yo tenemos, que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Tener continuidad en el pasado por lo que creímos, perdón, en el presente por lo que creímos en el pasado. Tengamos esa continuidad. Entonces el hombre que cree ingresa en ese estado permanente. Cuando tú y yo creemos, tenemos que ingresar en ese estado permanente de esa creencia. Y quizás debamos de notar aquí que a veces el sustantivo fe lleva el artículo de la fe. La fe, es decir, todo el cuerpo de enseñanza cristiana, como cuando Pablo dice que los colosenses fueron confirmados en la fe. Y añade, así como habéis sido enseñados. Miren lo que el apóstol Pablo nos enseña en cuanto a los colosenses. Fueron confirmados en la fe. Usted y yo necesitamos ser confirmados en la fe de Cristo Jesús. Dice, así como habéis sido enseñados. Mi fe debe estar confirmada por lo que me enseñaron hace 10 años, un mes, un año, 3 años atrás. En este capítulo Pablo nos habla de la fe en Cristo, mas no de la filosofía. Es importante, no es filosofía, es en Cristo usted y yo que somos enseñados, y por eso somos confirmados en la fe. Cada uno de nosotros, el capítulo 2 nos habla a cada uno de nosotros, y del verso 6 en adelante, donde los herejes prometen a través de medios dudosos progresos espirituales, en lo que Cristo es relegado a un segundo plano. No podemos relegar a Cristo en un segundo plano en nuestra vida, porque estamos negando los principios básicos del cristianismo. Mire, Pablo llama a los colosenses a tornarse de Cristo. Llama a los colosenses a tornarse de Cristo. Entonces el progreso en la fe consiste en profundizar esa fe, no en descartar las verdades cristianas. En eso no se basa la fe. No puede progresar una fe donde usted y yo no profundizamos, donde usted y yo descartamos las verdades bíblicas, donde aceptamos una y otras no. No podemos. Entonces nuestra fe nunca se va a fundamentar, nunca va a echar raíces. No descarte nada de lo que la palabra del Señor te enseña. Aférrate a cada una de esas palabras, de lo que Dios te ha hablado, y así profundizas en la fe de Cristo Jesús. Así como decía el apóstol Pablo, que fueron confirmados los colosenses en la fe. Y así nosotros seamos confirmados en esa fe que es en Cristo Jesús. Los falsos maestros llamaron iluminación, cristianismo liberador. Pablo lo denomina los rudimentos del mundo. No nos dejemos envolver por los rudimentos del mundo. Vivamos la palabra del Señor, la palabra que Dios nos ha dejado, lo que nos han enseñado a cada uno de nosotros a través de esa palabra, lo que esa palabra determina en tu vida y en mi vida. Y de esta manera tú y yo podemos profundizar en esa fe que es en Cristo Jesús, y podamos ser fundamentados, confirmados en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. En esa persona de Cristo usted y yo tenemos que poner toda nuestra confianza. Toda nuestra confianza. Esto es importante. Tornémonos cada uno de nosotros de Cristo y progresemos en profundizar nuestra fe sin descartar nada de lo que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. Esto es importante para tu vida y para nuestra vida. Hermanos y amigos que nos han escuchado en este enfoque en cuanto a lo que es el uso general de lo que es el término de la fe, que podamos entender un poco más sobre lo que es este término y los verbos, los sustantivos, y entender que desde la antigüedad hasta los días de hoy la fe
es fundamental para usted y para mí. Amén. Y que cada uno de ellos, aunque en el Antiguo Testamento, como hemos hablado anteriormente, no aparece casi la fe, solamente 3 veces se menciona. Hay muchos verbos, hay muchos sustantivos que nos indican de que los hombres y las mujeres del pasado que caminaron, que le creyeron a Dios, tuvieron fe y vivieron por esa fe, caminaron por esa fe, anduvieron por esa fe. Hoy usted y yo vivamos esa fe. Estamos en nuestro tiempo, vivimos bajo la gracia, pero la fe sigue siendo la misma. Solamente que esa fe necesita echar raíces, necesita profundizar. Y cada vez que usted y yo nos apoyamos en la palabra del Señor y nos aferramos a esa palabra, fundamentamos, profundizamos nuestra fe. Nuestra fe deja de echar raíces cuando nosotros descartamos las verdades de esa palabra, las verdades cristianas, las verdades que Dios nos dejó a través de esta palabra. Que tu fe y mi fe echen raíces en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Quiero bendecirle en esta tarde, quiero orar por usted y invitarle una vez más para que el próximo miércoles continuamos con este enfoque bíblico y vamos a continuar con los usos particulares del término en cuanto a lo que es fe. Esto es importante, que usted y yo podamos ahondar en este estudio. Porque es fácil decir tengo fe, es fácil decir creer, pero ¿qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo? ¿Qué palabras estás creyendo? Esto es importante. Quiero orar por ti en esta hora, por tu familia. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y por este tiempo que nos has permitido, Señor, poder escudriñar tu palabra, el poder ir delante de ti, Señor. Primeramente queremos adorarte y bendecirte, y quiero pedirte por cada uno de los amigos y hermanos que nos ve a través de las redes sociales y por los que nos seguirán viendo, Señor, por el transcurso de los tiempos, Padre. Seas tú bendiciendo sus vidas, trayendo esperanza, confianza, Señor, a cada uno de ellos. Que tú deposites, Señor, fe en cada uno de ellos, que ese don que es tuyo, Padre Santo Dios, sea puesto en cada persona y que esa fe se fundamente, Padre Santo Dios, eche raíces, Padre, para la gloria y la honra tuya, Padre bendito Dios. Bendigo cada vida, bendigo cada familia, bendigo, Padre Santo Dios, cada hombre y cada mujer en esta hora, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, manifiéstate, revélate, Señor, a cada persona y que la gloria tuya se manifieste en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.